Al primer héroe de la fe, que es Abel. ¿Sí? El título de esta enseñanza del día de hoy es una ofrenda aceptable. El tema número 1 de esta noche es una ofrenda aceptable. Acompáñenme por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4. Si lo tienen, vamos a dar lectura, ¿sí? Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Otra versión dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y acá, mis hermanos, vemos una ofrenda aceptable delante de Dios. Muchas gracias. ¿Sí? Y dice la Biblia que aún muerto, aún habla. Le podíamos poner como título, ¿no? Un muerto que habla todavía, ¿no? A este mensaje. Aún dice la Biblia que sigue hablando la sangre de Abel. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, la Biblia nos dice que ese ejemplo quedó hoy para nosotros. Y la Biblia nos enseña que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Porque esa es la verdadera adoración que Dios acepta. En espíritu y en verdad, tales adoradores busca al Padre que la adoren. Y acá, mis hermanos, nosotros podemos lograr ver una ofrenda de alguien que está muerto, pero hasta nuestros días habla. En Abel nosotros podemos observar, mis hermanos, una tipología de Cristo. Porque el Antiguo Testamento era todo sombra de lo que había de venir. Es una sombra de lo que había de venir. Esto es lo que dice el autor a los Hebreos, en la carta a los Hebreos 10, verso 1, no lo busque, yo se lo leo, dice: porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, que todo esto era una sombra de lo que había de venir. Esta sombra de Abel apunta a Jesucristo, porque Abel es tipo de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que Abel ofreció un sacrificio aceptable. Y para poder distinguir entre una ofrenda y la otra, debemos remontarnos al libro de los orígenes, al libro de Génesis. Acompáñame a Génesis. Capítulo 4, verso 3 en adelante. Y aconteció, dice, ¿lo tienen? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. ¿Y qué dice la Biblia? Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama
a mí desde la tierra. Hasta ahí, mis hermanos. Hasta ahí nosotros podemos ver dos tipos de ofrenda, una aceptable y una rechazada. Podemos ver en Abel la sombra de la cruz. La ofrenda de Abel es un contraste, mis hermanos, también entre una verdadera adoración genuina y una adoración falsa. ¿Sí? Dos ofrendas, dos adoradores, una en espíritu y en verdad, y otra acorde a las capacidades de uno, a las fuerzas que uno busca a Dios en sus obras. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, una fue recibida y aceptada por Dios, y la otra, dice la Biblia, que no miró Dios con agrado, la ofrenda de Caín. Entonces podemos decir que hoy sigue habiendo dos formas de adorar a Dios. Una va a ser aceptada y la otra va a ser rechazada. Es decir, la que va a ser aceptada es aquella que es en espíritu y en verdad, que solamente se puede por medio de la gracia de Dios, porque no son nuestros esfuerzos humanos que nosotros podemos acercarnos a Dios. La Biblia dice que por gracia somos salvos, y esto es un don de Dios. No es por tu propia capacidad o tus propios esfuerzos humanos por acercarte a Dios, ¿sí? Es por la gracia de Dios que nosotros podemos adorar a Dios. Y esa fue la ofrenda que ofreció Abel. La otra sería rechazada, y en la que muchos están atrapados en la religiosidad, que presentan a Dios una ofrenda de obras, una adoración como presentó Caín. Es una ofrenda que representa todos los esfuerzos que puede hacer el ser humano por acercarse a Dios. Y vemos en el mundo las religiones, ¿cuántas hay, hermano? Millones y millones de religiones alrededor del mundo, y es el intento del ser humano de querer acercarse a Dios. Es la salvación por obras. Lo vemos en el Islam, lo vemos en el judaísmo, lo vemos en las distintas religiones, en el hinduismo. Todas esas religiones quieren, por propia voluntad humana, buscar a Dios en sus esfuerzos, en distintas filosofías humanas, distintas sectas, los testigos de Jehová, los mormones, buscan a Dios en su propio esfuerzo. Ese es el tipo de ofrenda como ofreció Caín, ¿sí? Caín labró la tierra, es decir, su propio esfuerzo a los ojos de los demás podría ser muy bonito, pero a los ojos de Dios no era la ofrenda que Dios esperaba recibir. Por eso la Biblia es muy clara, dice, no vio con agrado la ofrenda de Caín. A diferencia de la ofrenda de Abel, fue aceptable porque estaba basada en el derramamiento de sangre. ¿Sí, mis hermanos? La ofrenda de Abel estaba basada en el derramamiento de sangre, y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, necesitaba haber un sacrificio derramado en sangre para que nuestros pecados sean expiados. ¿Sí? Un derramamiento de sangre. Y esa es la diferencia entre una ofrenda y la otra. En que una ofrenda es lo que Dios esperaba. Y la otra dice que... ¿Y acaso la Biblia se contradice? Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. Pero sí, mi hermano, Dios... se necesita adorar a Dios, como dije, en espíritu y en verdad, y como según los estándares de Dios y no los estándares nuestros. ¿Sí? Por eso el fracaso de las religiones y de las sectas son una predicación por obras. Los testigos de Jehová te predican para salvarse ellos. Salvación por obras. En esta ocasión es el hombre buscando a Dios por esfuerzos humanos. Por eso las religiones en todo el mundo. Y la diferencia, mis hermanos, en la salvación, es que en la salvación es Dios buscando lo que estaba perdido. En la salvación, Dios interviene en busca del hombre. Y no es el hombre en busca de Dios, sino que Dios en busca del hombre. Porque la Biblia dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y esa
es la diferencia entre una ofrenda y la otra, ¿sí? Y se necesitaba, mis hermanos, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso en la cruz se realizó todo, mis hermanos. En la cruz del Calvario, Jesucristo realizó todo lo que el hombre y la mujer necesita para ser salvo. Solamente el hombre y la mujer tienen que poner su confianza en Jesucristo. Ahora una pregunta. ¿Cómo Abel trajo una ofrenda aceptable? Bien, la Biblia enseña, como les dije, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, es decir, con frutos de la tierra. Es lo que hace el hombre, pone una hojita siempre. Génesis 3:7 dice así la palabra de Dios. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera, es decir, del fruto de la tierra, y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Tuvo que derramar sangre inocente. Posteriormente, Génesis 3:21 dice: y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los tuvo que vestir. Es decir, que sus padres, no lo dice explícitamente la Biblia, pero es decir que sus padres, tanto Eva como Adán, sabían cómo debían de adorar. Y Abel lo aprendió de sus padres. Pero miren, Jesucristo, el Nuevo Testamento nos revela que Abel, la sangre de Abel, como dice acá Hebreos, nos revela que Abel fue un profeta de Dios. Miren, Lucas 11:49 en adelante. ¿Lo tienen? Lucas 11:49 dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado, desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, dice Jesús, hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces Jesucristo habla de Abel como un profeta de Dios. Es decir, que Abel no solo fue un profeta, sino que también fue un mártir, un testigo, un mártir. Porque vemos que Caín lo mató, su hermano lo mató. Y en el origen vemos el primer asesinato en el Génesis. Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, dice, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, hablando de Cristo. Por eso Abel ofreció un retrato de Cristo, es un tipo de Cristo. Y la sangre de Cristo es la única que puede expiar nuestros pecados. Para Dios no fue un plan B mandar a Jesucristo. Esto ya estaba preparado. La Biblia enseña desde la fundación del mundo, hermanos. No fue un plan B así improvisado. Ya Dios ya tenía preparado todo para la redención del ser humano antes de crear el mundo. Apocalipsis 13:8 dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado, mire mis hermanos, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, mis hermanos, que desde antes no fue improvisado el propósito y el plan de Dios para redimir al ser humano, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, mis hermanos, si nosotros vamos a la Biblia, si escudriñamos las Escrituras, podemos ver que desde Génesis a Apocalipsis tenemos referencia en cuanto a la sangre redentora de Cristo. Entonces, vemos que empezó desde un animalito inocente para vestir a Adán y a Eva. Ahora Abel ofrece un sacrificio aceptable. Noé también lo ofrece después del diluvio. Abraham con su hijo Isaac, pero dice que ya estaba provisto. Eso es todo tipo de lo que había de venir. Y esa era la provisión del sacrificio. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos respecto a la sangre de Cristo? El sacrificio de Cristo, mis hermanos, la sangre es el antídoto que el ser humano necesita para recibir el perdón de los pecados. Derramó su sangre para que nosotros pudiéramos expiar nuestros pecados. ¿Usted recuerda el día que aceptó a Jesucristo? Desde ese día, mis hermanos, desde que su conciencia cargada de pecado, usted miró a la cruz de Cristo, observó ese sacrificio, ese lugar donde nosotros merecíamos estar, y ahí hubo un glorioso intercambio. Dios se interpuso en medio de ese lugar que nos correspondía a mí y a vos. En ese lugar tendríamos que estar nosotros. Pero sin embargo, Dios manifiesta su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos limpió, mis hermanos. Nos limpió de nuestros pecados y nosotros hemos visto su gracia, su misericordia en nosotros. Yo recuerdo ese día que acepté a Cristo, mis hermanos. El perdón recibido de parte de Él. Cómo Dios me recibió, mis hermanos. Cómo mi vida vieja quedó atrás tan solo con esa palabra que me perdonó. Yo siendo un pecador. Y eso, mis hermanos, el pecado es muerte. Y la única manera de que nuestros pecados sean perdonados es por la sangre preciosa de Cristo. Por eso el autor de los Hebreos dice que la sangre de Jesús, mucho más preciosa que la de Abel. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra por venganza, pero la sangre de Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Vino a traer reconciliación. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Cristo nos vino a todos nosotros a reconciliarnos con Dios. Y ahora ya no somos enemigos, sino que somos amigos de Dios. Pero Dios dio órdenes específicas de cómo Él debía de ser adorado. Dios dio órdenes específicas en el Antiguo Testamento. Dice la carta a los Hebreos que a Moisés le fue mostrado todo cómo debía de hacerse, todas las cosas, según el modelo que te fue mostrado, Moisés. Es decir, mis hermanos, que Dios dio órdenes específicas cómo debía de hacer. Cuando el ángel de la muerte pasó, debía haber sangre en los dinteles de la puerta, porque si no el ángel de la muerte se iba a producir una mortandad. Es decir, mis hermanos, que ahí vemos la Pascua desde el origen. En el dintel con la sangre había mortandad. Así el inicio de la Pascua solo sirvió, mis hermanos, para que el ángel de la muerte no pasara
que esa sangre en ese lintel esté. Y hoy se toma a Jesucristo como un gran filósofo, como un gran expositor, una gran inspiración, un gran influencer. Pero, mis hermanos, lo que realmente hizo Jesucristo es que nos salvó. Y dicen mucho, qué lindas enseñanzas la de Jesús, qué maestro tan inspirador. Pero la verdad, mis hermanos, es que Él es el Salvador del mundo. Y Él nos vino a salvar. Y de una manera que sea voluntaria. Es decir, Dios ofrece un único sacrificio aceptable para todos. Y es esa sangre que fue derramada en el Calvario. Es decir, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo sacrificio que es acepto ante los ojos de Dios, porque toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, hermanos. Es decir, que ahí, como dice Isaías, Él llevó todos nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, los que íbamos a cometer también. Todos nuestros pecados en el Calvario, en esa cruz, los llevó. En el Antiguo Testamento era todo sombra de lo que había de venir y los sacrificios no quitaban el pecado, lo cubrían. Y Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es lo fundamental, hermanos. Los resultados de una verdadera adoración. La adoración de Caín fue dejada a un lado. No se tuvo en cuenta esa ofrenda por sus intenciones y sus propios esfuerzos y sus puras buenas obras. La diferencia entre esas ofrendas son justicia e injusticia. Dios nunca, mis hermanos, va a dejar impune el pecado, porque si no, Dios sería injusto. Y la Biblia dice que cetro de justicia es su trono, y que Dios es un Dios justo, y que si Dios no castiga el pecado, Dios no sería justo, hermanos. Pero Dios tiene que castigar el pecado, y ningún pecado va a quedar impune, porque Dios es un Dios santo. Y nunca Dios va a dejar un pecado impune o va a pasar por alto una injusticia. Porque Dios es justo, hermanos, y es santo. Y no puede dejar impune el pecado. Porque Él es santo, santo, santo y es apartado del mal. ¿Y cómo no va a ser juzgado un acto? ¿Cómo va a quedar impune un pecado? Todo pecado debe ser castigado, si no, Dios no sería un juez justo. Las personas tienden a verse según sus estándares. Usted le pregunta a una persona, no, yo soy buena, te dicen. Y la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni uno solo. Que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Las personas se miden según sus estándares, pero no según los estándares de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermano, el pecado nos separa de Dios, pero hay una solución, porque Dios manifiesta su justicia, porque no termina ahí Romanos 3:23. Sigue. 3:24 dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay una solución. La palabra propiciación es satisfacción. Es decir, que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue la satisfacción de Dios. Dice la Biblia que derramó toda su sangre.
Esa fue la satisfacción del Padre. Lo único que satisface la justicia de Dios es la sangre de Jesucristo. No es por obras, no es por lo que vos puedas hacer. Lo único aceptable es la sangre de Cristo para remisión de pecados. Ningún pecado va a quedar impune, sin castigo. Nuestros pecados pueden ser perdonados únicamente en Jesucristo. En Cristo nuestros pecados son perdonados. Sin Cristo, nuestros pecados son imputados, hermanos. ¿Se entiende? Con Cristo tenemos redención, ¿no? Él es la propiciación, dice la Biblia, es la satisfacción de Dios para nuestros pecados. Es decir, que en Cristo nosotros tenemos la solución. Pero sin Cristo queda la condenación eterna. Jamás podrán ser pasados por alto, al menos que Cristo sea el salvavidas. ¿Entienden, mis hermanos? Si Cristo no es el salvavidas, serán imputados en la eternidad en el infierno, hermanos. Juan 8:24, palabras de Jesús. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. ¿Sí? Por eso hay una oportunidad, hermanos y hermanas. Y es por medio de Cristo el único sacrificio aceptable que puede limpiar nuestros pecados, que puede restaurar nuestras vidas. Ezequiel decía que el alma que pecare, esa morirá. Pero también dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Hay un sacrificio aceptable y es Jesucristo. Ahora, mis hermanos, miremos esto. Nosotros merecíamos el infierno, ¿no? Merecíamos el infierno, pero Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Ese fue el glorioso intercambio. Ahora, ¿qué nos depara a nosotros como hijos de Dios? Es una eternidad con Él, y eso es por pura gracia de Dios. Un regalo que vos y yo no merecíamos. La salvación es una consecuencia de una vida de adoración. Por eso ahora nosotros podemos ofrecer a Dios un sacrificio aceptable también. ¿Por medio de quién? Dice Pedro, por medio de Jesucristo podemos servir a Dios. Y también Romanos empieza el capítulo 1 al capítulo 11, todo lo que Dios hizo por nosotros. Pero el capítulo 12 en adelante de la carta a los Romanos, ahora todo lo que nosotros tenemos que hacer. Porque dice, presenten ustedes su cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, sacrificio que sea acepto a Dios. Ahora son ustedes. Ahora Pedro dice, ustedes son piedras vivas. Por eso, mis hermanos, ahora lo que nos queda como cristianos es una eternidad por gracia de Dios. Y la salvación es una consecuencia de vivir una vida de adoración continua por la eternidad. Bien, Abel, dice la Biblia que fue asesinado por Caín, pero dice la Biblia que sigue hablando hasta nuestros días. ¿Saben? Para el Hijo de Dios, la muerte no es un punto final. Ahí la misma Biblia nos dice que Caín sigue hablando hasta el día de hoy. Entonces, para el Hijo de Dios, la muerte no es un punto final. En estos días, ayer estaba con mi mamá hablando y me mostraba, no sé si se enteraron de la familia pastoral que fue asesinada en Colombia. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué esto, no? Y mientras iba a la Biblia, está la respuesta. Mis hermanos, la muerte no tiene un punto final ahí.
En el cristiano no. En el cristiano no. Vemos que Abel dice que su testimonio habla hasta el día de hoy. En un hijo de Dios, nosotros dejamos, mis hermanos, nuestro testimonio de vida para los demás. Un hijo de Dios deja un testimonio de vida. Y yo decía, esta familia pastoral que fue asesinada, después búsquenlo, dejó un testimonio de vida para los demás. ¿Entienden, hermanos? Para un hijo de Dios, la muerte no es un punto final, porque lo que le espera es la eternidad con Cristo. Pero hay un contraste entre estas ofrendas. Dos formas de adorar, una recibida y otra no. Esto desembocó en un conflicto donde el pecado, dice, está a la puerta, Caín. Y el pecado lo dominó a Caín, pero Dios lo advirtió o no lo advirtió. Está a la puerta, que el pecado no te gobierne. Está a la puerta el pecado. Si haces lo que es correcto, Caín, va a estar bien. Porque dijimos que Dios no hace acepción de personas. Dios le estaba dando a Caín una oportunidad. Caín, el pecado está a la puerta, que no te gobierne. Le estaba dando una oportunidad, pero ¿qué hizo Caín? Dios nos dio de escoger la voluntad, la libre decisión. Se dejó dominar por el pecado y el pecado lo dominó. ¿Y qué lo llevó a hacer? A matar a su hermano. Y ahí vemos el primer asesinato en la Biblia. Nos enseña, y la Biblia nos enseña, dice, no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Dice, Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis, dice, en su concupiscencia. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Entienden, hermanos? Tenemos entonces el primer asesinato de la Biblia entre hermanos. ¿Y por qué lo hizo Caín? ¿Saben por qué lo hizo? Porque se dejó dominar por el pecado. Entró el celo, la envidia, el rencor. Pero ¿saben qué? Si vamos al origen, todo esto tiene un trasfondo religioso. ¿Y saben qué? Fueron los religiosos los que crucificaron a Jesús. Todo el Sanedrín, todos esos decían, crucifíquenlo. Una adoración falsa, con un contraste de una adoración genuina. Ellos crucificaron al autor de la vida, dice Pedro en Hechos. Y la multitud de religiosos fue la que lo crucificó. Ahora, ¿por qué mató Caín a Abel? La Biblia responde a esta pregunta. Primera de Juan 3:12. Dice la Biblia, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando habla en él es en Jesús. Vemos el corazón de Caín, dice la Biblia, no era justo. ¿Saben? Ningún hombre puede estar bien con Dios y odiar a un hermano en el corazón. Eso no puede ser así. Estar enemistado con Dios y decir amar a los hermanos, no puede. Primero tiene que haber una comunión con Dios, porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, yo puedo amar a mi hermano. Yo tengo una comunión con Dios vertical y puedo tener una comunión con mi hermano vertical porque yo primero estoy en comunión con Dios. Porque Dios es amor, dice la Biblia. Por eso es incongruente decir amar a Dios que no vemos, dice Juan,
y odiar a tu hermano que lo ves. O sea, por eso dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces el corazón de Caín no era justo, ¿sí? Por eso cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, hay una característica que se ve y tiene que ser notable. Y la primera característica que se tiene que manifestar en un hijo de Dios es el amor. La Biblia dice que sin amor nada somos. Y el amor es Jesucristo. El amor es una persona viviendo en nosotros. ¿Sí? En un mundo que no tiene amor, que no sabe lo que es el amor, que no conoce el amor. Por eso las miles de religiones que hay en el mundo no brindan una solución al hombre como lo hace el Evangelio de Jesucristo. Las religiones te imponen lo que tenés que hacer. Las sectas te imponen argumentos falsos. Y lo único que se puede derribar esos argumentos falsos y esos pensamientos, esas ideas que hay, lo único que se puede derribar es una mejor idea. Y la mejor idea es el Evangelio de Jesucristo. Es derribando una idea con otra idea. Y la mejor idea es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido y derribar esos argumentos, esa filosofía de los hombres, esas miles de religiones que los hombres imponen, filosofías huecas, como dice Colosenses, argumentos. El Evangelio, mis hermanos, es dunamis, es dinamita, es poder de Dios para salvación. ¿Cómo poder contrarrestar una idea como la que es esa filosofía del comunismo? Esas ideas que trae el Islam? ¿Cómo? Son ideas impuestas por los hombres y solo la puede derribar el Evangelio de Jesucristo, derribando los argumentos de los hombres. Por eso Jesús hace una invitación a todos los hombres. Las religiones imponen. Miren, Jesús invita. Las religiones, las sectas imponen. Pero Cristo es el único que puede hacer que el hombre esté en paz con Dios y consigo mismo. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Y esto es por medio, ¿cuál es el medio? Señor Jesucristo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Por eso, una pregunta, hermanos. ¿Realmente has sido reconciliado con Dios? ¿Realmente estás seguro de tu salvación? ¿Realmente has aceptado el regalo de Jesucristo? Y no son obras que vos podés hacer, sino que es Dios acercándose a rescatar eso que estaba perdido. Por eso la sangre de Abel, dice versículo 4, por eso Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice, alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún hablaba por ella, mis hermanos. El único, mis hermanos, que puede limpiar nuestros pecados es Jesucristo. ¿Sí? En esta noche te invito a ponerte en pie, en que puedas meditar en esta preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Quizás hemos cometido pecados y nos sentimos avergonzados a veces de no querer venir a la casa del Señor. Pero hay una solución, hermanos, cuando nos arrepentimos, nos volvemos a Dios. Ese sacrificio que es acepto. Nosotros podemos ser aceptos en el amado, en Jesucristo. Somos aceptables por medio de Él. El único sacrificio que puede limpiar nuestros pecados.
que puede expiar, limpiar. No es una sangre cualquiera, es una sangre preciosa derramada por amor. Ese es el verdadero amor. Que el justo se interpuso por los injustos. Vos y yo no merecíamos ese amor, pero Él se dio, se entregó. La satisfacción de Dios fue Jesucristo. Cada sangre que derramaba, cada gota de su sangre, fue para llevar tus pecados y mis pecados y los de todo el mundo, aún los que los rechazan. Cada gota de su sangre caía desde la cruz por amor al hombre, para redimir la humanidad. No fue en vano ese sacrificio. Fue un sacrificio aceptable. Todo era sombra de lo que había de venir. Él se interpuso entre Dios y los hombres. Siendo al madero, varón de dolores, dice Isaías, cargó nuestros pecados. Su rostro fue herido. Como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Y fue por amor, por mí y por vos. Esa sangre tiene vigencia delante de Dios. Es una invitación a todos los hombres al arrepentimiento. Es una invitación a que nuestros pecados pueden ser limpiados, nuestros pecados pueden ser perdonados y pueden ser echados en el fondo de la mar. Solamente por un sacrificio, Jesucristo. Esa sangre preciosa. Por eso adoremos al Padre en espíritu y en verdad, agradeciéndole por su sacrificio, porque no fue en vano, se dio por amor a cada uno de nosotros.